Muy buenas noches, bienvenidos a este su foro Decisión 2015. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos consideramos que es uno de los más importantes para el desarrollo de un país. Nos referimos a la educación. Un país educado es un país que sale de la pobreza, que tiene un desarrollo económico y cultural y por ende las familias guatemaltecas podrían vivir mejor. Según datos que tenemos nosotros del Instituto Nacional de Estadística, 61 de cada 100 habitantes es menor de 24 años y 50% de ellos viven en situación de pobreza. Y además se encuentran que de 2.1 millones de entre 13 y 24 años, imagínese usted, no asisten a la escuela por diversas razones. Entre estas, la repitencia, la maternidad prematura y en muchos de los casos, la pobreza. Pero hoy vamos a hablar de este tema tan importante con nuestros invitados. Mis invitados de hoy son gente especializada en el tema de educación, en la investigación siempre de este tema y por supuesto que han participado de esto activamente, tratando de buscar ese desarrollo en nuestro país. Ana María Hernández Ayala, ella es educadora con 19 años de experiencia en aulas de los diferentes niveles educativos, tanto en el sector público como privado. Maestría en Liderazgo, Gestión Educativa de la Universidad del Valle de Guatemala, con una licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Mesoamericana, profesorado en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente es coordinadora del Departamento de Investigación Educativa de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Tiene a su cargo la gran campaña nacional por la educación. Buenas noches, licenciado. Roberto Moreno Godoy, graduado como profesor de enseñanza media, especializado en ciencias naturales, con una licenciatura en educación en la Universidad del Valle de Guatemala, estudios de posgrado en administración educativa y desarrollo curricular en la Universidad Estatal de Michigan, en la Universidad de Stanford, California, maestría en administración educativa y análisis político, posgrado como especialista en evaluación y se ha desempeñado como consultor en varios organismos internacionales. También fue ministro de Educación. Actualmente es secretario ejecutivo de la Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala y rector de esa casa de estudios. Bienvenido, buenas noches. Gracias. La educación, uno de los temas, diríamos, primordiales y vitales para que toda sociedad salga adelante. Económicamente, socialmente y por supuesto políticamente. ¿Cuáles han sido los principales atrasos en la educación en nuestro país? Licenciada. Bueno, pues muy buena noche. Definitivamente un país que invierte en educación es un país que invierte en su desarrollo. La educación es uno de los pilares fundamentales que toda nación debe privilegiar para que realmente sus ciudadanos no solo salgan avantes, sino todos sus aspectos económicos. Creo que en educación en los últimos 25 años hemos dado pasos significativos en el tema de cobertura. Sin embargo, es importante decir que no ha sido suficiente. Necesitamos realmente lograr que el 100% de estudiantes de los diferentes niveles educativos puedan tener acceso a la escuela, pero no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso de cada uno de los niveles educativos. Cuando hablamos de educación y también de cobertura, es importante la calidad. Doctor Moreno, ¿cómo podríamos nosotros definir esta y cómo se encuentra en Guatemala? Bueno, como decía Ana María, buenas noches. El esfuerzo que ha hecho el país en incorporar a más niños y jóvenes al sistema es un esfuerzo importante, pero no es suficiente. El sistema debe garantizar que los niños y los jóvenes lleguen a la escuela
que permanezcan en la escuela y que aprendan. El país ha hecho un esfuerzo a través del Ministerio de Educación en monitorear la calidad de la educación e impulsar una serie de estrategias para su fortalecimiento. Hay pasos importantes que se han dado, como la transformación de la formación inicial de los maestros, buscar la manera en brindarle a los educadores del país las mejores herramientas para realizar la labor que le hemos conferido en el salón de clases. Ha habido un esfuerzo grande, como el programa Leamos Juntos en los últimos años, que ha promocionado la lectoescritura, sobre todo en todos los niveles educativos. Hay buenos pasos que se han dado, sin embargo, los indicadores de calidad todavía evidencian que a la salida del sistema existen brechas muy importantes. Cerca de una cuarta parte de los estudiantes de secundaria que cuando se gradúan tienen los estándares mínimos en lectoescritura y apenas un 8%, según las pruebas del Ministerio de Educación, logran el rendimiento en matemática. Todo eso implica que hay todavía una agenda de calidad de la educación pendiente y que es ahí, además del esfuerzo de ampliar la cobertura en distintos niveles, donde debemos hacer el mayor empeño. Aquí, ahorita en este momento estamos hablando de temas generales para luego entrar un poquito más en lo específico de la educación. Me llama la atención que siempre nos han dicho nuestros abuelos o gente, ¿verdad?, de la época de los 30, de los 40, de los 50, que la educación en esa época era mucho mejor que la actual, que los maestros de alguna manera nos enseñaban cómo pensar o nos daban esa libertad, a pesar de que era una educación con bastantes reglas. Los niños, los jóvenes tenían esa oportunidad de desarrollar la crítica, el pensamiento, pero de una forma basada en la inteligente, podríamos decirlo. Si es así, ¿en qué momento se empieza a deteriorar la educación en nuestro país, licenciada? Bueno, creo que aquí es importante hablar de un tema sumamente pues trascendental, y es el docente. Creo que en la medida en que nuestros docentes no van alcanzando las competencias necesarias, y cuando hablo de competencias como un proceso integral, porque son tanto personales como profesionales las que realmente se van a hacer vida en el aula. El docente al final y lo más importante es esa columna vertebral, ese pilar fundamental de la calidad educativa. Es él quien está dentro del aula y la hace vida. Y en este sentido creo que aquí es donde nuestros abuelos dicen mucho eso, ¿verdad? Es que los maestros de antes. Y creo que acá no es desmerecer el trabajo que se hace, porque definitivamente Guatemala también tiene en este momento muy buenos maestros, pero necesitamos realmente que todos los maestros que están dentro del sistema reúnan esas competencias básicas en cuanto al saber, pero que también posean esa vocación, ese compromiso, esa capacidad y ese deseo de dar esa mía extra, ¿verdad?, para poder educar a la niñez guatemalteca. Muchas veces decimos es que los niños son el futuro, pero en realidad son el presente que se forman para dar respuesta al futuro. Señor rector, y siempre en esta misma línea, ustedes que siempre han estado por años dentro de la educación y educación guatemalteca, estos cambios importantes que se hicieron de materia en la carrera del magisterio, ¿realmente podría ayudar a que se obtengan maestros con mayor calidad, el hecho que tengan que asistir a las aulas universitarias para obtener ya un cartón que los acredite como maestros? Bueno, yo quisiera regresar un segundo a la pregunta anterior. Me parece que siempre los tiempos pasados fueron mejores. Sí. Y de alguna manera hay cosas buenas que suceden en la actualidad y hay otras que deben mejorar. Es importante también señalar que en la medida en que hemos ampliado la cobertura, hay más personas en el sistema educativo. En el pasado era la élite la que tenía acceso a la educación y todo eso también redundaba en la labor que realiza el maestro. De alguna manera, el gran desafío en la medida en que se masifica la educación o el acceso a la misma es precisamente lograr que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad sin distinción alguna. El maestro, como decía Ana María, es una pieza fundamental de ese sistema siempre que uno busca qué indicadores reflejan una incidencia en la calidad de la educación. El maestro es el primero de ellos. El cumplimiento de los días efectivos de clase es un segundo elemento y el tercero es la disponibilidad o el acceso a materiales de lectura y libros en las escuelas.
Por ello es que seguir trabajando en brindar al maestro las mejores herramientas para realizar su labor es fundamental para la calidad. Nos vamos a ir unos mensajes, pero también tenemos a otras personas que han opinado con respecto a la educación en nuestro país. Primero, identificar, expresar como una voluntad política el reconocimiento al papel fundamental y prioritario que debe tener la educación como parte de las políticas públicas del gobierno. Segundo, que la expresión de esa voluntad política se exprese también en la asignación de recursos presupuestarios suficientes para financiar las políticas de educación y crear mejores condiciones en las diferentes escuelas, en los diferentes territorios del país. Y el tercero, porque no solamente va a tener presupuesto, el trabajo para que las políticas educativas sean cada vez de mayor eficiencia y de mayor calidad.